toda la esperanza del pueblo de Israel. Vamos a ver un Power que tiene unas 20 placas y vamos después a parar un poquitito y vamos a pensar cómo los grupos del tiempo de Jesús superaron los conflictos o no, cómo la comunidad de Mateo superó los conflictos y cómo las comunidades eclesiales de base de Santiago pueden animarse a encontrar caminos para superar sus conflictos, para ser fieles a la invitación de vivir la justicia del reino. Eso sería como el intervalo para dialogar. Y la segunda parte, hay un nuevo Power que es como una síntesis de todo lo que fuimos dialogando en los dos encuentros anteriores y el de hoy. Para dejar el último encuentro, que será dentro de 15 días, lo que Mateo y su comunidad nos hablan de Jesús. Así que hoy vamos a terminar a seguir dialogando sobre estas profecías que se cumplen en Jesús, la superación de los conflictos, una posibilidad hoy, 2023, de vivir la fidelidad al reino, de buscar el reino y su justicia para que lo demás se nos dé por añadidura. Bueno, ese es un poco el proyecto. ¿Alguno de ustedes quiere hacer una oración? ¿Quiere hacer el comienzo de este encuentro? Vamos a comenzar el encuentro, creo que no está preparada oración, pero podemos comenzar rezando un Ave María, Padre Nuestro, y dándoles la bienvenida a todos a este tercer encuentro que tenemos para el Evangelio de Mateo, y darle especialmente a usted, Padre Gustavo, la bienvenida, porque es el que nos introduce a este conocimiento sobre el Evangelio de Mateo, que seguramente nos va a dejar muchas enseñanzas. Así que los invito a que recemos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es es el el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Mechi. Los textos que vamos a ver ahora van a ayudarnos a comparar el Éxodo y Mateo. Entonces yo les pediría a una persona que busque el libro del Éxodo por el capítulo 2, vamos a ir leyendo, y otra persona que busque Mateo también por el capítulo 2. Así estas dos personas van leyendo y se nos hace ágil, porque si esperamos que cada uno se ofrezca, a veces quedan espacios muy largos de silencio. ¿Quién se ofrece a leer los textos de Éxodo que vamos a ver ahora en el PowerPoint? ¿Puedo leerlo? Éxodo capítulo 1. Ahora en el PowerPoint nos va a ir diciendo, pero es al principio del Éxodo. Bien. Vos tomás el Éxodo entonces. Bueno. ¿Y Mateo quién lo va a tomar? Nosotras lo podemos leer. Bueno, muy bien. Entonces, te pedimos, Rubén, si podemos poner el Power. Exclusión de los cristianos de la sinagoga por parte de los fariseos de Shamia. El Evangelio de Mateo es así la primera síntesis de las
tradición judía cristiana después de la destrucción de Jerusalén. ¿Ah? De Jerusalén. Esa es la fecha, el lugar y la fecha más o menos, la destrucción del templo. Por favor, tengamos cuidado cuando esté abierto el micrófono. Dos posibles teorías sobre eso. ¿Quién está leyendo, Mari? Porque se escucha mucho. Ahí está, gracias. No tengo audio. Sí tienes audio, sí, se te escucha, Alvin. ¿Tu parlante está, Alvin? No, No tiene todavía no tengo el tono. No sé. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si ves, Rubén, ahí abajo que hay una copita, como un cáliz, entre los 4 o 5 iconos que hay. No tengo tono. El cáliz agranda todo. Esa, muy bien. Bueno, en Jesús se cumplen las profecías, ¿no? Esto es lo que va a decir Mateo repetidamente. Lo hemos visto el jueves pasado y ahora lo volveremos a ver. Vamos a pasar una placa. No tenías audio porque... No, ahora tenemos. Pasamos a la siguiente placa. Y ahí, en un lenguaje no muy sencillo, repito, este PowerPoint es de un sacerdote del clero de Córdoba que se llama Juan Manuel González, muy preparado en Sagrada Escritura, fundador del grupo Parresía. Si alguna vez saben que el grupo Parresía de Córdoba ofrece algún servicio, algún taller, pueden anotarse porque son muy, muy buenos. Y Juan Manuel es un sabio. Pasamos una plaquita a la siguiente que nos va a decir lo que es el Midrash. Con las flechitas podemos hacerlo. Porque Mateo utiliza mucho este recurso literario que se llama Midrash. Rubén, pasa la diapositiva, por favor. Estamos con problemas de energía, como en todo el país, parece. Con la flecha, Rubén, del teclado, la que avanza. La que apunta para la derecha. Esa. Oh, Dios. No avanza, no pasa de diapositiva. Poné en ESC, ahí arriba, ESC, salir y lo pasás. Ahí está. Ahí pasó. Bueno, ahí está, el Midrash, ¿no? Utiliza Mateo mucho el Midrash. ¿Qué es el Midrash? Es una explicación. Dice que el Nuevo Testamento, Mateo, por ejemplo, cuando cuenta algo, la visita de los magos, los sueños de José, los niños que son matados por Herodes, todos estos textos del Nuevo Testamento hacen referencia a textos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver 10 ejemplos. Pero los entremezcla con hechos actuales. Es decir, al hecho del Antiguo Testamento, Moisés que se salva de ser asesinado, le tiene un significado nuevo. Ahora Jesús es el que es salvado de ser asesinado, lo mismo que los niños inocentes, ¿no? Un hecho antiguo adquiere una nueva interpretación. Es Jesús aquel que tenía que salvarse y que va a salvar a todos. Utiliza
mucho este recurso, Mateo, que se llama Midrash, ¿no? Explicar lo que pasaba en el Antiguo Testamento a partir de la novedad que trae Jesús, que va a ser ahora el nuevo Moisés. Vamos a pasar una plaquita más, pasamos una más hacia la siguiente. Esta explicación que no es muy sencilla, por lo menos vale la pena para saber qué es el género literario que utiliza Mateo en estos textos. Vamos a pasar al siguiente. Recién pudiste, así que podrás nuevamente intentarlo. No, no lo tengo yo. Bueno, esta no era. No pasa, no sé qué tiene el... No pasa la diapositiva. Voy a tratar de compartir yo a ver si puedo. Ahora, Ahí va. ahora, muy bien. Muy bien, Ahí va, gracias. Rubén. Te meten cualquier cosa. En todo lado meten propaganda. Pedimos disculpas, ya vamos a ver de solucionar. En internet aquí, yo fui a mi trabajo y es lo mismo, digamos, no se puede, se cortó. Ajá. ¿Dónde lo tengo? ¿Quieren que arranquemos con otra cosa? Así pueden tener tiempo para solucionarlo. A ver. Ahí se ve. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues, va a ir pasamos pasando así. Perfecto. Así lo va a ir pasando. Claro. Entonces, vamos a ver dos vidas paralelas, la de Jesús y la de Moisés. Y es notable el parecido entre los episodios que se nos van narrando de la infancia de Jesús y de la infancia y de la vida de Moisés. Teníamos algunos ayudantes que nos iban a ayudar con el libro del Éxodo y con el libro de Mateo,
Vamos a leer entonces primero Éxodo 1, 15, 22, aquella persona que se habían ofrecido a leerlo. La orden del rey egipcio se debió a la desobediencia de las parteras. Ay, perdón, del 1, ¿no? 1, 15, 22. Bueno. 1, 15, 22. Al nacer Jesús, Herodes da la orden de matar a todos los niños nacidos en Belén. El texto de Éxodo, Éxodo 1, 15. Alguien se había ofrecido a leer Éxodo y otro grupo se le ofreció a leer Mateo. Vamos a leer el de Éxodo y después el de Mateo. A ver, luego el rey dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá. Les dijo, cuando asistan a los hebreas y ellas se pongan sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron vida a los niños. Entonces, bueno, muy bien, vamos hasta ahí nomás. Gracias. Entonces dice que cuando está por nacer Moisés hay una orden del faraón que le dice a las parteras de las mujeres hebreas que si es una niña la dejen nacer, pero si es un niño lo tienen que matar. Bueno, vamos a ver qué pasó con Herodes en Mateo 2:16. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Muchas gracias. Entonces, Herodes se da cuenta que lo engañan y manda matar en Belén y a sus alrededores todos los niños. Al nacer Moisés, hay una orden de matar a todos los niños. Al nacer Jesús, hay una orden de matar a todos los niños. Vamos a encontrar 10 textos, además de este, donde se va a ver claramente el paralelismo, donde hay 2 historias que se miran en conjunto. Vamos a pasar ahora al número 2, donde en Éxodo 1, 15, 22, recién estabas leyendo, volvemos a leer la parte donde las parteras no van a hacer caso, desde el 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué han actuado así dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber querido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Entonces, Faraón dio esta orden a todo el pueblo. Echen allí a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Muy bien, entonces el faraón, después de que las parteras hebreas desobedecieron, da la orden de matar a todos los niños. A ver qué había pasado en Mateo 2:16, que lo habíamos leído recién, lo volvemos a leer. Al verse Jesús engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Bueno, entonces, otra desobediencia, los magos lo engañan al rey, no vuelven por Jerusalén, entonces el rey enfurecido manda matar. El faraón enfurecido manda matar, el rey enfurecido manda matar. Los dos por haber recibido desobediencia. El faraón de parte de las parteras y el rey Herodes de parte de los magos. ¿Cuál es la conclusión que tenemos en 3? Vamos a leer Éxodo 3.
¿Tenés por ahí Éxodo 2, 3? 2, 3. Éxodo 2, 3. La mujer estaba esperando y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a orilla del río Nilo. Muy bien. Entonces, el niño va a salvar su vida porque su mamá dio a luz, lo consideró muy hermoso, lo escondió y cuando ya no lo pudo esconder más, lo puso en una cesta de mimbre que embadurnó, que impermeabilizó y lo puso en el Nilo. Y así Moisés se salvó. ¿Qué pasa en Mateo 2, 13, 14? Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Bueno, el faraón quería matar al niño, a todos los niños, la mamá lo escondió, lo puso en una canasta de mimbre. Herodes quería matar a todos los niños, José, advertido en sueños, escapa a Egipto y se salva Jesús de la matanza de todos los inocentes. Le pasa a Moisés lo mismo que le pasó a Jesús, o más bien a Jesús le pasa lo mismo que le pasó a Moisés. Vamos a pasar ahora al número 4 y vamos a ver qué pasa. Esto es, no hace falta buscarlo, es lo mismo que leíamos recién en el 2.14. Moisés, ¿dónde se salvó? En Egipto. Jesús, ¿dónde se salvó? En Egipto, allí donde José lo llevó junto a su familia. Podemos pasar al 5. Vamos a leer Éxodo 2, 23. Pasó mucho tiempo. Pasaron muchos años. Murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Muy bien. El rey de Egipto murió. ¿Qué pasa con Herodes? Vamos a Mateo 2.19. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto. Podés leer el 20 también. Estaba en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Han muerto los que atentaban contra la vida del niño. En Egipto Moisés se había escapado. En Egipto el faraón muere y ahora también Herodes, que atentaba contra la vida del niño, ha muerto. Mueren ambos reyes, que son persecutores de los pequeños, de los niños. A ver el número 6, ¿qué nos dice? Vamos a buscar Éxodo 4, 19. Bien. Moisés, pues, volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: yo quisiera irme donde mis hermanos en Egipto para saber si están vivos todavía. Jetro le respondió: que te vaya bien. Y ahora el 19 lee. Ya lo he leído el 19. 4:19. Ya lo he leído al 4:19. Dice: Moisés, pues, volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: yo quisiera irme donde mis hermanos en Egipto para saber si están vivos todavía. Jetro le respondió: que te vaya bien.
Lee un versículo más, por favor. Bien. Tomó Moisés a su esposa y a sus hijos, los hizo montar en un burro y partió para Egipto, llevando en la mano el bastón divino. Bueno, ¿no? Tu Biblia no debe tener el versículo 19, que dice, el Señor dijo a Moisés en Madián, regresá a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Eso dice el capítulo 4, versículo 19. Regresá a Egipto porque ya han muerto todos los que han querido matarte. Moisés había asesinado y estaba perseguido, por eso se retiró al desierto. Ahora puede volver a Egipto. Y en Mateo 2:20, ¿qué nos va a decir? De José, de Jesús y de María. El ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Bueno, ambos entonces pueden volver porque los que atentaban contra su vida ya han muerto. Vamos a pasar al séptimo paralelismo, que de alguna manera lo hemos leído recién cuando leías y leíste el versículo 20. Moisés tomó a esa mujer, a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. Y recién nos leían que José toma al niño, a su madre, y entra en la tierra de Israel. Entonces, después de salvar su vida, después de que mueran los que amenazaban contra la vida, la familia regresa. La familia de Moisés y la familia de Jesús. En el número 8, vamos a ver, es muy largo, 2:1-10, vamos a leer 2:15. De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Bueno, entonces la primera huida es cuando bebé. Su mamá lo pone en una cesta. La segunda huida es cuando el faraón ya grande lo quiere matar y huye al desierto, al país de Madián. Lo mismo pasará con Jesús. Lo hemos leído en 2:13-14. Vamos a leerlo en 2:22-23. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Allí se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas. Será llamado Nazareno. Gracias. Muy bien, entonces Moisés huye de pequeñito y huye de adulto. Y José huye a Egipto y ahora que llega a Jerusalén, Arquelao es peor que su papá, entonces huye hacia el norte y va hacia Nazaret. 2 huidas de Moisés, 2 huidas de José con Jesús. Pasamos a la número 9. ¿Por qué? Quedamos ahí entonces en 8, a ver. Pensé que eran 10. Está bien, ahí está. Pensé que eran 10, son 8 entonces. 8 paralelismos donde vemos cómo Mateo compuso su evangelio para una comunidad cristiana de origen judío. Dice que decidió contarla inspirándose en elementos tomados de la infancia de Moisés. ¿Qué quiso decir la comunidad de Mateo? Jesús es el nuevo Moisés. Miren cómo se repite todo lo que le pasó a Moisés, le pasa a Jesús. El jueves pasado habíamos insistido mucho en que estos judíos que se hicieron cristianos se sentían muy debilitados en su fe, muy debilitados por la fuerza de los fariseos que los aplastaban, que los humillaban. Tienen que ser fortalecidos en su fe. Hemos abandonado a Moisés, ¿nos habremos equivocado? Hemos abandonado a Elías, ¿nos habremos equivocado? Hemos abandonado la fe de nuestros padres, ¿nos habremos equivocado? Entonces la comunidad de Mateo le va a decir, no se equivocaron, Jesús es el nuevo Moisés.
pero es el verdadero Moisés, el verdadero legislador, el gran liberador, el que nos trajo la Pascua definitiva. Bueno, los otros evangelios no tienen esta infancia de Jesús comparándola con la de Moisés. Esto lo trae solamente Mateo, porque solamente a su comunidad le interesaba descubrir esta verdad, fortalecerse con esta verdad. Jesús es el nuevo Moisés. Bueno, vimos 8 textos que nos ayudaron a confirmar esta verdad que la comunidad de Mateo está ofreciéndole a los judíos que se hicieron cristianos, que viven al norte de Palestina, en Siria, y que están queriendo mantener su fe en un momento difícil, después de la guerra judía, después del concilio de Yamnia, cuando los fariseos se han hecho muy fuertes y ellos son una pequeña comunidad muy débil, que ya no puede referirse a Pablo porque murió, ya no puede referirse a Pedro porque murió, no hay testigos oculares de la vida del maestro, entonces ahora hay que fortalecerse en la fe como comunidad. Y la comunidad de Mateo, estos escribas que se han convertido, lo hacen con esta riqueza, esta capacidad de utilizar el Midrash, este recurso literario, para poder ver en la fe en Jesús la fe más plena del judío. El judío no se traicionó a sí mismo haciéndose cristiano, sino que se hizo pleno. Hay como un ruidito por ahí de fondo, no sé, bueno, ustedes verán. La placa que tenemos aquí la podemos pasar y pasamos a la siguiente. Otro temita. El bautismo, pasémoslo un poquito más. El bautismo según Mateo, ¿no? Cuando se escribe los evangelios, Moisés ya había vivido hace 1200 años. Era un personaje del pasado. Había quedado su figura retratada en la escritura, en la memoria del pueblo. Pero alguien que había aparecido antes de Jesús y que había tenido una vida maravillosa, y que su muerte como profeta, cuando le cortaron la cabeza, siendo fiel a la palabra profética que anunciaba, le dio un prestigio inmenso. Tal es así que cuando llegamos a los años 80, 90, 50, 60 años después de la Pascua de Jesús, algunos decían que el Mesías era Jesús, pero había algunos otros que decían que el Mesías había sido el Bautista. Esta duda, esta pelea se ve de manera más evidente en el Evangelio de Juan. Pero también algo de eso se ve en el Evangelio de Mateo, donde se va a proponer el bautismo del Bautista sobre Jesús y la figura del Bautista oponiéndose con la figura de Jesús. Vamos a poner esta placa donde la siguiente, donde compara el texto de Mateo, el texto de Marcos y el texto de Lucas. Está en blanco, yo no sé si la pueden ampliar ustedes, o si lo quieren buscar, lo vamos a encontrar en Mateo, ahí está. Lo que tenemos en Mateo 3:8 no está ni en Marcos ni en Lucas. Van a ver un espacio libre en Marcos y en Lucas. Sabemos que Mateo y Lucas dependen de Marcos, entonces quien ha escrito primero este texto fue Marcos, y Mateo va a agregar en el versículo 13, 14, 15 algunas realidades que nos ayudan a entender. ¿Qué va a decir en el capítulo 13? Jesús va desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. En el versículo 14 va a decir, y Juan lo impedía diciendo, yo tengo más necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú quien vienes a mí. Está mostrando cómo el bautista se humilla, se muestra indigno, porque el verdadero Mesías es Jesús, ¿no? Esto no lo va a decir Marcos y no lo va a decir Lucas.
¿Por qué? Porque en la comunidad de Mateo, como en la comunidad de Juan, muchos pensaban que era el Bautista el Mesías. Entonces el texto va a resaltar el mesianismo de Jesús por encima de la figura del Bautista. El Bautista va a ser el precursor, el que prepara el camino, tomando el texto de Isaías. Si pasamos a la placa siguiente, esta que está en verde, que nos habla de Mateo 3:10, se va a ver claro que el mensaje del Bautista es un mensaje violento, un mensaje de venganza. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpia su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. El Bautista tiene una prédica para despertar al pueblo. El Bautista convocó a todo el pueblo a las orillas del Jordán y lo hizo ingresar nuevamente a la tierra prometida. Después de 40 años por el desierto y con Josué a la cabeza, ingresaron a la tierra prometida cruzando el Jordán. Era toda una novedad. Era la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. La pelearon, la conquistaron, pero era la que Dios les daba. Bueno, ahora el Bautista sacó al pueblo de nuevo al desierto para que vuelva a entrar en la tierra. Es un nuevo bautismo. Es un nuevo nacimiento, un pueblo que estaba derrotado, un pueblo que no tenía profetas, un pueblo que no tenía horizontes, un pueblo que estaba debilitado por la oligarquía del templo, que estaba humillado por la pureza de los sacerdotes del templo, ahora encontraba en las aguas del Jordán la purificación. Pero el Bautista va a hacer esta invitación a ser un nuevo pueblo con aires de venganza, con un vocabulario violento, con una lengua filosa. El hacha está puesta a la raíz. El que no da fruto, arrojado al fuego. Va a quemar la paja en un fuego inextinguible. Bueno, el Bautista es duro. Su vida es dura. Él es sacerdote del templo y se fue del templo. Su padre recibió en el templo la maravillosa invitación a concebirlo, cuando anciano él y Isabel pudieron ser padres. El sacerdocio hereditario en Israel lo pone al Bautista también como un sacerdote, pero no está en el templo. Se enoja con el templo, se va al desierto, come miel, langosta silvestre, se viste con piel de camello, es austero, es duro, pero fascina, y Jesús se va con él. Pero Jesús poco a poco se va a ir distanciando del Bautista, hasta que el Bautista es arrestado en el Maqueronte y allí finalmente asesinado por Herodes en aquel bendito banquete en el que baila Herodías, la hija de Herodías. Vamos a pasar una placa y vamos a encontrar este texto donde se ve la sorpresa del Bautista. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y manda a 2 discípulos a preguntarle: ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué el Bautista tiene que preguntarle: ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Porque el Bautista oye que Jesús perdona, que Jesús ama, que Jesús se junta con pecadores, que Jesús no tiene el hacha en la mano, que Jesús no va llevando el trigo al granero para quemarlo, sino todo lo contrario, se hace la misericordia de Dios en medio de su pueblo. Recoge a lo último, recoge al desposeído, da lugar a la mujer, perdona. El Bautista esperaba un Mesías violento, y Jesús es el Mesías entrañablemente misericordioso que hace presente toda la bondad del Padre. No lo entiende. Por eso manda a preguntar: ¿sos vos o hay que esperar a otro? Y Jesús le va a responder, ¿no? A ver qué dice la placa siguiente. Jesús le responde: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan,
La buena noticia es anunciada a los pobres y feliz para aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. El Bautista le pregunta, ¿sos vos? Y Jesús responde con una profecía de Isaías, del capítulo 61. Combina dos profecías de Isaías al responder. Pero lo único que no pone de la profecía de Isaías es que realiza la venganza. En la profecía de Isaías decía que el Mesías iba a hacer todo esto: devolverle la vista a los ciegos, la posibilidad de caminar a los paralíticos, limpiar la piel de los leprosos y su carne, permitir que los sordos oyan, que los muertos resuciten, que finalmente los pobres tengan buenas noticias y que haya venganza, día de venganza. Jesús esto lo quita, no lo dice, porque Él no es la venganza de Dios, sino que es la misericordia de Dios. Este texto muestra claramente cómo el Mesías es Jesús y el Bautista quien no entiende, quien sigue esperando al Mesías y se muere sin su cabeza, quién sabe si entendiendo o no que el profeta de Nazaret, a quien bautizó en las aguas de Jordán, era el enviado del Padre. Pasamos una placa más. Entonces, para sintetizar, cuando hablamos del Bautista en el Evangelio de Mateo, nos metemos en el tema del juicio, aquel que juzga, aquel que quiere hacer venganza. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es la justicia del Padre, es el reino presente entre nosotros. Hay una gran diferencia para dejar en claro que el Mesías, el nuevo Moisés, es Jesús de Nazaret. Bueno, con esto terminamos estas 20 plaquitas de este Power. Vamos a hacer un poquito de descanso. Si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, y después yo sigo con alguna otra cosita. Muy bien. Les merece lo que hemos... Hoy estuvimos un poquito cortados por la tecnología, pero lo que ustedes consideren oportuno decir, preguntar, agregar, lo hacemos ahora, antes de ir adelante. ¿Han escuchado lo que dije? Sí, yo sí, al menos. Sí, sí, nos he escuchado. ¿Algún comentario antes de seguir adelante? Moisés. Moisés y Jesús. Bueno. ¿Por qué tiene que volver Mateo tiene que volver tanto a la historia para que la palabra de Dios tenga incidencia en la comunidad de Dios? Porque había pasado mucho tiempo que Jesús había muerto. Para mí es muy valioso los dos ejemplos que has puesto, como la comunidad de Mateo, frente a la duda que tenía, digamos, la comunidad, hace referencia al que es modelo, digamos, de fe, que es Moisés, y eso ayuda a poner en valor, digamos, a la fe en Jesús, y cómo también logra despegarlo de Juan, digamos, aunque Juan era querido y era valorado por muchos en el pueblo, Jesús es mucho más que Juan, ¿no? Y su nacimiento tiene mucho que ver con Moisés, como es necesario recuperar los sueños, recuperar los fundamentos de la fe, digamos, para
volver a poner firme, ¿no? Me parece muy lindo, muy valioso. Gracias, Julio, gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos una palabrita? Yo quería agradecer la clarificación respecto de por qué Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús si él era el que esperábamos o había que esperar a alguien más. Nunca lo había entendido bien, sino hasta ahora el por qué. Así que le agradezco mucho, Padre. Bien, Teresita. Ahora vamos, cuando retomemos, después que sigamos hablando un poquito, vamos a ver cómo las expectativas que había en Israel eran distintas acerca de cómo iba a ser el Mesías. Nadie tenía la certeza de cómo iba a ser el Mesías y cada uno tenía una expectativa distinta. Y Juan tenía una expectativa, pero Jesús no la llenaba. La expectativa de Juan iba por otro lado, ¿no es cierto? Bien, muy bien, muy bien. A ver, la Mari. A ver, preguntar, ¿te escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, yo recuerdo también que Juan el Bautista comienza un poco su misión por las orillas, por otros lugares, y Jesús comienza por la ciudad misma, ¿no? Ahí un poco como también se ve que Jesús no sigue lo mismo de Juan el Bautista. Él comienza allá en el templo, en la ciudad, y bueno, esas cosas también son diferentes. Bueno. Jesús comienza en las orillas del lago, en Cafarnaúm, después que cuando a Juan el Bautista lo arrestan, Jesús se va 120 kilómetros. Jesús se hizo discípulo del Bautista. La figura del Bautista es impresionante. Despertó un pueblo después de 450 años sin profeta. Lo movilizó, lo enloqueció, le dio fuego, le dio fervor. Jesús, después de un silencio de 30 y pico de años, es arrancado de Nazaret por el testimonio del Bautista. Es el Bautista el que lo moviliza a Jesús. Cuando el Bautista predica lo que predica y hace lo que hace, Jesús dice, llegó el momento, yo voy. Y deja a su familia y deja todo. Dejar la familia en Israel es muy grave, no es un hecho, hoy un joven se va a España, se va de Santiago del Estero a Rosario, a Córdoba. No, en aquel momento dejar la familia era un hecho gravísimo. Jesús deja la familia porque el Bautista lo fascina y se hace discípulo del Bautista. Cuando el Bautista lo detienen, Jesús se va 120 kilómetros. El Bautista bautiza cerca de Jerusalén, a pocos kilómetros. Galilea, Nazaret, Cafarnaúm está a 100 kilómetros de Jerusalén. Mataron al profeta, al maestro, los discípulos pueden correr la misma suerte. Entonces Jesús aprovecha, se va de la escena, se cuida y empieza él a generar buenas noticias y le dice a Pedro, le dice a Juan, seguime, le dice a Santiago, le dice a Andrés, ¿no? Y el ejercicio del ministerio público que va haciendo Jesús va a ser distinto, va a ser el que él va descubriendo en su interior y en la realidad como verdad del Padre. Y será un ministerio de misericordia, como decíamos hace un rato, ¿no? Bueno, bien. Puede ser que Juan el Bautista fue como abriendo el camino y preparando las mentes y los corazones de la gente, de los judíos, porque él revolucionaba un poco toda
las costumbres, porque desde proponer un nuevo bautismo ya era como una gran revolución, creo, ¿no? Me imagino. Y es como que fue abriendo el camino y, como dice usted, Jesús también se impulsó a alargarse, porque, bueno, él era, o sea, Juan lo anunciaba a él, y él es como... Juan anunciaba que algo iba a pasar. Juan anunciaba que algo iba a pasar. Juan no tiene ninguna visión. Juan sabe que lo que está pasando en el templo es horrible. Que lo que está pasando en el pueblo es horrible. Porque les han dicho que son el pueblo amado de Dios y están pasando muy mal. Les han dicho que son el pueblo de Dios y los romanos los están aplastando. Le están diciendo que son un pueblo que Dios ama profundamente y los sacerdotes del templo le dan la espalda. Y los fariseos les hacen sentir la rigurosidad de la ley y de la pureza. Entonces él va a tocar la fibra del pueblo pobre que nadie le presta atención. Y sacarlo al desierto y meterlo de nuevo en la tierra con este bautismo era volver a entrar a la tierra prometida. Era fantástico esto. Y hacía años que no pasaba, pero años, siglos, ¿no? Entonces es muy importante lo que él realiza. Los ritos bautismales existieron desde siempre, ¿eh? No es un invento del bautista, ni nuestro bautismo es un invento de la iglesia. Los ritos de iniciación en un pueblo, en una religión, en lo que sea, es desde que el hombre es hombre, ¿no? Una manera simbólica, tangible, de decir una verdad, una pertenencia. El bautismo daba una pertenencia a este pueblo, ¿no? Purificado. El agua es un signo tan claro, ¿no? Tan claro. Salís nuevo del agua, ¿no? Salís renovado del agua. Nosotros lo utilizamos. Bautizar quiere decir sumergir. La palabra griega bautizar es sumergir. Entonces meterte adentro del agua para salir a tomar el aire nuevo, ¿no? Morir y resucitar está metido ahí en ese símbolo del bautismo. Bien, bien, Noelia, muy bien. ¿Alguien más? Y seguimos. Sí, bien. Una consultita. Juan el Bautista, en ningún momento en el texto, en el Evangelio, intuye que Jesús es el Mesías. Esa es una pregunta muy buena, ¿eh? Donde se divide un poco los pensadores y los biblistas. No sé si tanto los textos, porque los textos son testimonio de fe de una comunidad, ¿no? Entonces, los textos te están refiriendo a los que la comunidad piensa en el año 90, 80, 85. Entonces, Juan el Bautista, en su vida, ¿supo que Jesús era el Mesías? Yo te digo que no. ¿Pero que era alguien importante? Muy probablemente. ¿Tuvo la certeza de que era el que tenía que venir? No lo sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Pero nosotros no podemos mirarlo con nuestra fe de hoy. Nosotros sabemos que es ser hijo de Dios, o tenemos fe sobre lo que es el Hijo de Dios, que es de condición divina y que es humano. Nada de eso estaba en la cabeza ni de Pedro, ni de María, ni de José, ni de Juan el Bautista, ¿no? Ellos esperaban una intervención de Dios en favor de Israel. Dios no nos va a dejar solos. Ya lo viene anunciando y lo dijo Isaías, y lo dijo Jeremías, y lo dijo el otro Isaías, y lo dijo Miqueas, y lo dijo este, y lo dijo el otro. Y Juan el Bautista lo dijo más que ninguno, ¿no? O lo dicen los que escriben a Juan el Bautista mirando lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no escribió nada. Juan el Bautista fue un acontecimiento maravilloso. Otros escribieron sobre Juan, y cuando 60 años después miraron, dijeron, este fue el precursor, este abrió el camino. Y le pusieron palabras de Isaías en la boca del Bautista. Yo soy una voz que habla en el desierto, abran el camino del Señor.
allanen sus senderos, los valles serán rellenados, las colinas serán aplanadas, ¿no? El que leyó el acontecimiento 60 años después, dice, mirá lo que hizo Juan el Bautista, este sí que preparó el pueblo, ¿eh? Ah, y ya lo decía Isaías, y le meten la cita de Isaías. No porque le haya dicho el Bautista. No sé si te estoy confundiendo, Teresita, con esto que estoy diciendo. Claro. El Bautista, ¿sabía que Jesús era el Mesías? Así, explícitamente, como vos y como yo, no. Intuía que había algo, porque era un gran profeta, porque era un hombre muy sensible, porque era un hombre entregado, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Pero a él le tocó preparar. No le tocó ver los frutos, ¿no? Sus discípulos más adelante, algunos se harán discípulos de Jesús. Otros no, porque en el capítulo 19 de Hechos encontramos que Pablo se encuentra con los discípulos de Juan que nunca han recibido otro bautismo que el de Juan. Y seguían pensando que les bastaba el bautismo de Juan. Y en el Evangelio de Juan, que no es el que tenemos entre las manos ahora, la definición acerca de quién es el Mesías es más fuerte que en este Evangelio. Ahí va a tener que decir, no soy digno de desatarle las sandalias, ¿no? Tiene que ser más fuerte la confesión de Juan humildemente para reconocer a Jesús. Es la comunidad que lo pone así. Bueno, no quiero confundir más. No, está bien. Una duda. Perdón. Y cuando Juan el Bautista lo bautiza a Jesús, él no sabía, cuando él dice que viene el Cordero de Dios, que viene por detrás de él es el Cordero de Dios, y que desciende el Espíritu Santo. Ahí Juan decía todo eso como si fuese que sabía quién era el que venía. En realidad no quiero escandalizarlos, pero son palabras que pone la comunidad, no son palabras que decía el Bautista. El que lee el acontecimiento después escribe eso. ¿Quién se va a acordar lo que dijo o no dijo el Bautista en el año 30? No había nadie escribiéndolo. Vos pensás que lo están escribiendo 50 años después. Entonces hacen teología del acontecimiento, hacen interpretación del acontecimiento. Y para decir que Jesús es más importante que el Bautista, le hacen decir al Bautista, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Dijo eso el Bautista? Probablemente no. Casi seguro que no. No quiero escandalizarte a vos ni a los que están escuchando con esto, pero es necesario que lo diga para que nosotros podamos entender que la comunidad es muy importante la que escribe el Evangelio, por cómo lo está fortaleciendo en la fe a gente que, por un lado, necesita ser rescatada de aquella fe de Moisés a un Jesús que le hace plena su fe judía, y aún quitar la posibilidad de entender quién es el Mesías, ¿el Bautista o Jesús? ¿No? No sé si fui claro con esto que dije. Bueno. Muy claro. La verdad Sí, que claro. se dice una cosa, leemos una cosa y después no sabemos si realmente tal cual lo han dicho con los que lo han escrito y todo. Bueno. Nosotros creemos en la fe de los testigos, ¿no? Le creemos a la primera comunidad. Le creemos a esta comunidad, a la comunidad primitiva y a los testigos oculares y a aquellos que escribieron sobre los testigos oculares. Es muy importante esto, porque si no, nosotros vamos a tomar la escritura como si tomáramos un libro de historia. Y no nos están contando una cronología o una historia, sino que nos están transmitiendo su fe. ¿El Evangelio es un libro de historia o es el testimonio de la fe de la primitiva comunidad sobre Jesús? Todo es cuestión de fe. Claro, pero sostenernos en la fe de aquellos que creyeron en Jesús y que nos dicen que Él es el Mesías, el Señor, el Hijo amado del Padre, el revelador del reino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que tener cuidado con tomar las cosas de una manera literal, porque nos podemos confundir con la resurrección, porque en la resurrección Jesús aparece en Galilea, aparece en Jerusalén, aparece acá, aparece allá.
se aparece a los discípulos de Maús, después se aparece a unas mujeres. ¿Quién dice la verdad? ¿No? Al lado de la cruz había, según Lucas, 2 asaltantes, ladrones, ¿no? Dimas y el otro. Y en los otros evangelios está María, María Magdalena, la otra María. ¿Vieron películas distintas, Juan y Lucas? ¿O hay un mensaje teológico detrás de eso? ¿No? Hay interpretación de un acontecimiento desde la fe. Siempre nos quieren dar un mensaje, no un relato histórico. No nos quieren hacer la crónica perfecta de cómo fue, porque muy probablemente los que escriben el Evangelio de Mateo, ninguno estuvo el 7 de abril del año 30 en Jerusalén cuando mataban a Jesús, ¿no? Claro. Así es. Cuesta creer, pero al interpretar, al estudiar los evangelios, al estudiar profundamente en la interpretación que ustedes, como sabios, vamos a decir, más que yo que soy de la comunidad, creo que ustedes llevan la palabra en su interpretación, pero sin dejar de lado la fe, porque la fe es lo que nos hace ver que sí, que verdaderamente Juan el Bautista hizo lo que hizo, Jesús hizo lo que hizo. Muy bien. Mi reflexión. Muy bien, Elena, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quieren que avancemos un poquito más o se quedaron con algún entripado por ahí? Avancemos. Bueno, los otros días, cuando dialogábamos acerca de cuáles eran los conflictos que tenían las SEPs de Santiago, ustedes se refirieron sobre todo a conflictos internos. Conflictos con el cura, que no les presta atención, que no les da lugar, que no los escucha, que hace sentir su autoridad, define, que también hay poca renovación, que no hay jóvenes. Bueno, algunas de estas cosas decían, pero cuando se referían a los conflictos, se referían a conflictos más bien internos. Yo les dije si querían pensar en algún conflicto externo. No sé si han podido pensarlo o quieren decir alguna palabrita. Lo que yo pensaba dialogar ahora es cómo la comunidad de Mateo superó sus conflictos. Porque si yo tengo conflictos, los conflictos son para superarlos, no para morir en ellos, ¿no? No para que nos ahoguen, no para llorar o deprimirnos, sino para, con fuerza de la gracia de Dios, superar estos conflictos, ¿no? La comunidad de Mateo tenía conflictos y fue invitada a superarla. Y el Evangelio de Mateo, cada página es una invitación a superar el conflicto, ¿no? Cómo ser discípulo. Pero antes de que yo diga eso, si ustedes quieren decir alguna palabrita acerca de algún conflicto externo, háganlo a ver si lo han pensado. Digo más, para la comunidad de Mateo, un conflicto externo es que los fariseos en Yamnia digan que los cristianos son unos herejes y los persiguen y los echan de la sinagoga. Ese es un conflicto que está fuera de la comunidad. Son los de afuera que los echan, ¿no? El Imperio Romano se pone violento, persigue. Ese es un conflicto externo. Los de afuera nos están persiguiendo, nos quieren matar, nos quieren torturar, ¿no? Un conflicto interno es, estamos frágiles en la fe. Nos cuesta creer, nos vinimos abajo. Ese no es un conflicto de afuera, es un conflicto interno. Nos peleamos entre nosotros, discutimos, no nos perdonamos. Entonces hay conflictos internos y conflictos externos. En el Evangelio de Mateo los observamos todos, los hemos dicho el otro día, más los externos, hoy diremos algo más de los internos, pero también las comunidades especiales de base de Santiago tienen problemas internos, que ustedes muy bien han expresado la semana pasada,
Y también hay problemas seguramente externos. ¿Han podido dilucidar alguno de ellos? Además, el de clase fue una parte importantísima de la vida democrática, ¿no? Era un En el encuentro del jueves pasado no me he podido conectar yo, pero si era la pregunta del jueves pasado, en nuestra comunidad de Nueva Francia, que estamos con el padre Alejandro Tenti, no, nunca hemos tenido conflictos, problemas, no. Al contrario, él es una persona muy buena, muy accesible, muy trabajadora. No hemos tenido conflictos con él, ni, no, nada. Bueno. Otra vez la referencia solamente al cura, ¿no? Una iglesia que cuando se habla de la iglesia se habla del cura nomás. Y bueno, si vamos por los otros integrantes en la comunidad, en el grupo de la iglesia, siempre hay desacuerdos, intercambios de opiniones, pero conversando se llega a un acuerdo. El único problema que tenemos nosotros, vamos a decir, la poca participación de la comunidad en las misas. Únicamente cuando cuando llevan sus hijos a catequesis participan, como por obligación, los papás. Pero después no. Eso es el problema que tenemos, que no participa mucho la comunidad en las misas. Y porque aquí en el pueblo, en esta localidad, hay varias iglesias evangélicas. Entonces mucha gente se ha ido por ahí. Y bueno, ese es el problema, no sé si conflicto, pero ese es el problema que tenemos por ahora en nuestra comunidad, la poca participación de la gente a la iglesia. Bueno, gracias, muy amable. En la época de Jesús y en la época de la comunidad de Mateo, ¿alguien quiere hablar? Sigo entonces. Había distintos grupos. Un grupo eran los esenios. Eran monjes que se habían ido al desierto, en la zona de Jericó, en la zona del Bajo Jordán, donde más tarde se encontraron en Qumran los escritos del Mar Muerto, cerquita del Mar Muerto. Esta comunidad de esenios, ¿cómo vivió el conflicto de Israel que no terminaba de ser el pueblo elegido? Que había sido un pueblo amado y que no podía realizarse, que no podía ser feliz, que no podía vivir la primicia de ser amado por Dios. Dijeron, nos vamos al desierto. Nosotros somos los puros, los iluminados, y no queremos mezclarnos con todos los impuros, ¿no? Entonces, ante el conflicto, ¿qué hicieron? Se fueron, se borraron, se separaron. Juan Bautista ha tenido vínculo con los esenios. Hay algunos estudiosos que dicen que Jesús puede haber pasado también algún tiempo con los esenios, que esperaban que llegara el Mesías, que era el maestro de la sabiduría, ¿no? ¿Han sentido hablar de Qumran? Habrán sentido hablar de Qumran, ¿no? De los escritos del Mar Muerto y demás. Esta fue una manera de enfrentar el conflicto, alejarme y creerme que si todos son puros y maravillosos como yo, se va a resolver, ¿no? Las SEPs de Santiago, que viven conflictos internos, que ustedes dijeron la semana pasada, ¿va a resolver sus problemas? Separarse de la iglesia, de la bolilla, del obispo, No, nosotros somos los puros, nosotros somos los perfectos, los iluminados. Yo hace 40 años que estoy sirviendo en las SEPs
Yo soy animadora desde hace 25 años. Nosotros estudiamos con Marta Boyocchi, nosotros, etcétera, etcétera, con Gustavo Quera, Sergio Lambert nos acompañó tantos años. Bueno, no sé. Tenemos la tentación de ser como los esenios. Somos los perfectos. Todos los demás están equivocados, ¿no? Nosotros somos los únicos iluminados, los únicos puros. Vamos a separarnos. Nadie nos da bolilla, bueno, nosotros hacemos la nuestra, ¿no? Es una tentación la de los esenios. Hubo otro grupo en tiempo de Jesús que ante el conflicto, ¿qué hizo? Tomó las armas, los celotes. Algunos piensan que Judas pudo haber participado de este grupo, pero es un grupo que después va a llevar a la guerra a Israel. No nos gusta cómo está la nación, los romanos nos dominan. ¿Cuál es el camino? Tomar las armas. Los esenios se fueron al desierto a hacer sus oraciones, su vida austera, su vida célibe, su vida de sabiduría y de pureza. Se fueron al desierto. Los celotes, ¿qué hicieron? Tomaron las armas, se rebelaron, pusieron la sangre en movimiento. La sed de Santiago ante sus conflictos, ¿tiene que rebelarse y pelearse con todos para superar el conflicto? ¿Sirve romper todo para superar el conflicto? ¿Sirve? Armas, tomémoslo en sentido simbólico, por favor, ¿eh? Alguno no vaya a creer que ahora tiene que agarrar las armas y se va hasta el obispado, ¿no? O se va hasta no sé dónde y quiere hacer justicia. No, estamos hablando simbólicamente. Los que son presentados en tiempo de Jesús tomaron distintos caminos para superar o intentar superar sus conflictos. Los celotas tomaron las armas, terminaron destruyendo el pueblo. ¿Qué hicieron para superar el conflicto? Se refugiaron en sus mandamientos, en la rigurosidad de su ley. Ellos esperaban que todo el pueblo sea puro como ellos. Fariseo, distinto. La palabra fariseo es separado. El distinto, el puro, ¿no? También. Pero no al nivel del esenio que se fue al desierto, sino que vive en la ciudad, que vive de la palabra, que vive de la ley, y quiere que todos vivan como él. Por eso va a estar continuamente hablando con el dedo a todos los malditos del pueblo que no viven la ley. Y van a criticar a Jesús ferozmente porque no cuida el sábado, no cuida el sábado, porque sus discípulos comen con las manos sucias, porque vuelven del mercado y no hacen las abluciones, porque no pagan el impuesto, porque no hacen ayuno, y están todo el tiempo atrás de Jesús y de sus discípulos buscando cómo señalar los errores. Se dejó tocar por una mujer, y esto y el otro. Los fariseos quisieron superar el conflicto que no encuentra su solución, aferrándose a la ley. Pero ya dice Jesús, y leímos el pasado jueves, atan pesadas cargas, pero las ponen en las espaldas de los demás. Una pesada carga que es la cantidad de mandamientos y prohibiciones, pero ellos no la mueven ni siquiera con un dedo. ¿Qué otro grupo vivía el conflicto palestino? Los saduceos, la aristocracia del templo. Y ellos intentaron superar el conflicto, aliándose con Roma, siendo amigos y manteniendo sus privilegios de poder. Es preferible que muera un solo hombre y no que perezca la nación entera, va a profetizar el suegro del sumo sacerdote. Cuidar los privilegios, saquémoslo del medio, no con nosotros, y nuestro bienestar corra peligro. El saduceo entonces resuelve el conflicto o intenta resolver el conflicto siéndose aliado con Roma. Pero es lo mismo. Los herodianos lo mismo. ¿Y los cristianos cómo intentan superar el conflicto? Y el Evangelio de Mateo va a decir, ¿cómo supera el conflicto interno y externo?
Perdonar. Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las faltas que me haga? Mateo 8. ¿7 veces? No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entran en el reino, no viven la dinámica del reino. ¿Qué hace la comunidad Mateo para invitarle al cristiano que supere sus conflictos? No seas como el fariseo, toma el ejemplo de Jesús. Orá en tu habitación para que todos te saluden y te digan esto. Da limosna con amor, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu mano derecha. No andes haciendo gala de tu generosidad. Ayuná, pero que tu ayuno lo conozca solamente el Padre que ve en lo secreto. Perfuma tu cara, no hagas como los fariseos que ponen cara triste, pensando que así te vas a felicitar porque ayunaron. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, enfermo me viniste a ver, estuve desnudo y me vestiste, estaba y me alojaste. ¿Cuándo, maestro? Desnudo, hambriento, sediento, enfermo, en la cárcel. Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. ¿Cómo supero el conflicto? Voy al encuentro del pobre. No puede ser una comunidad que se quede encerrada. El Evangelio está animando a la comunidad para que salga, para que se reúna. Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero para que se reúna y para que anuncie el Evangelio, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mandé, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No sean como las vírgenes necias que nos llevaron aceite, estén preparados. El Evangelio de Mateo, si lo agarrás esta noche, lo pones en la mesita de luz y toda la noche lo empezás a leer, tiene todos los días una enseñanza para decirte cómo ser discípulo, cómo superar los conflictos internos y externos. En el Evangelio de Marcos decíamos, me dice quién es Jesús. El Evangelio de Mateo me dice cómo hay que ser discípulo. Pero lo dice en todos los capítulos. Entonces, el eseño se separó, se fue al desierto. El celota se fue a la guerra. El fariseo se refugió en la escritura y en su propia elocuencia y sabiduría. El saduceo se refugió en el poder. ¿El cristiano en qué se refugió? Se refugió en el amor de Dios presente en la comunidad y en el pobre. Y quiere transformar este mundo. Para del mundo, no dice que el mundo es malo, no lo quiere reventar por violencia, ni lo quiere reventar por opresión. Quiere transformarlo. Es maravilloso cómo el Evangelio de Mateo pone a una comunidad de cara a una transformación. Comunidades eclesiales de base de Santiago tienen en el Evangelio de Mateo la manera y la medida para hacer nueva todas las cosas. Queremos saber qué hacer para los conflictos que ustedes señalaron. Mateo te regaló un libro. Queremos superar los conflictos que nos ponen realmente en situación preocupante, somos mayores. Ustedes han dicho mucho que las iglesias hermanas, las iglesias evangélicas han ganado mucho terreno, lo han dicho repetidas veces el jueves pasado y lo han vuelto a decir hoy. Bueno, nosotros no tenemos que hacer la guerra para ellos, ni tirarle tierra, pero tenemos que hacer. Pero si ofrecemos comunidades tristes, comunidades divididas, peleadas, comunidades que se olvidan del marginado, del pobre, de la vulnerable, el centro de la comunidad, que no reconocen a Jesús en el hambriento, en el sediento, que no tiene las lámparas encendidas, que no hace oración, ayuno y limosna, que no tienen el Padre Nuestro, el centro de su espiritualidad, que no sabe esperar que la semilla crezca, que tira poquitas semillas, porque si tiraría muchas,
además de las que caen en el camino, además de las que caen entre espinas, y además de las que caen en tierra profunda, algunas caerían en tierra fértil. Hay dos ejemplos que, uno cercano a ustedes y otro cercano a todos. Uno, el Papa Francisco, ¿no? Comunidades eclesiales de base de Santiago. Miremos a Francisco. ¿Será fácil vivir en la curia romana? El Papa Francisco está atravesado de conflictos. Abre la boca, da un discurso, hace un gesto y ya hay líneas y líneas en los periódicos, en las redes sociales, criticándolo, algunos felicitándolo también. Haga lo que haga, diga lo que diga, como hace presente el Evangelio. Toca cuestiones de privilegio. Es criticado, es silenciado, es burlado. Algunos le dicen hereje, otros le dicen antipapa. ¿Y qué hace? ¿Se entristece y se encierra en el Vaticano? No. Cada vez que lo vemos está sonriente. Y está siempre generando, junto a otro, algo nuevo. Para la curia, para la iglesia, para los dicasterios de Roma, pero para las conferencias episcopales, para las iglesias de todo el mundo. Y las palabras que más brotan de su boca, una de ellas es misericordia. Otra de ellas es alegría. El Papa Francisco vive la alegría del Evangelio. Así nos regaló Gaudete y Exultate, así nos regaló Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Tenemos que volver a ese texto. Entonces, claro, el Evangelio de Mateo nos ayuda muchísimo, pero también el Papa nos muestra cómo él aprendió de la comunidad de Mateo a vivir superando el conflicto. También habla mucho sobre el conflicto, y en Evangelii Gaudium habla del conflicto también, si lo buscamos. Entonces, comunidades eclesiales de base de Santiago. El conflicto no es el espacio que me ahoga y que me quita la vida. No podemos salir. No hay posibilidades. Ya no se puede. Con este cura que tenemos, hay que esperar 3 años que lo cambien. O hay que... Hoy es el día. Hoy es el día. Un ejemplo, entonces, me parece maravilloso, el Papa Francisco. Y otro ejemplo, cercano a ustedes, Mamá Tula. Yo no sé cuánta devoción ustedes, santiagueños, tienen a Mamá Tula. Una devoción que va creciendo en la Argentina. ¿Saben lo que dijo el Papa Francisco? Yo creo que exageró un poco, pero no, lo dijo. San Martín es el padre de la patria, Mamá Tula es la madre de la patria. No es una expresión pequeña, ¿eh? Saben que cuando expulsaron a los jesuitas de América en 1767, quien toma la bandera de los ejercicios espirituales en toda la patria es ella y sus compañeras, que descalzas desde Santiago, por todo Santiago, pero hacia Tucumán, hacia La Rioja, hacia Córdoba y finalmente hacia Buenos Aires, mantuvo encendida la llama de la fe en la Argentina. Hizo un foco aquí en la casa de ejercicios que está en la Avenida Independencia, muy cerca del barrio de Constitución, en la terminal de trenes en Buenos Aires, que si alguna vez tienen oportunidad de visitar, es un lugar maravilloso, que es el lugar donde murió en 1799. Mamá Tula no se rindió ante el conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Expulsaron a los jesuitas. La corona española y el Vaticano se confabularon para sacar a los jesuitas de toda América. Esto fue en 1767. ¿Saben cuándo el Vaticano volvió a autorizar a los jesuitas? En 1810, 43 años después. 43 años después. Miren si Mamá Tula le decía a sus compañeras, esperemos un poquito, esto ya el Vaticano va a cambiar de idea. 43 años después. No esperó. Ella hizo frente al conflicto con creatividad, con una audacia inusitada como mujer para esa época. Hasta que el obispo de Buenos Aires, a Neiro, le dio un poquito de bolilla, lo que tuvo que hacer. Su aspecto, siendo una mujer de familia acomodada de Santiago, ya con tantos kilómetros y polvo del camino,
no era el mejor para el arzobispo de Buenos Aires, pero fue quien sostuvo la evangelización y fue la que pudo convencer a tantos curas de otras congregaciones que mantengan la evangelización a partir de los retiros espirituales que han iniciado los padres jesuitas, que después disfrutó también Brochero, ¿no? Y hoy recordamos el aniversario de su nacimiento. Pero dos ejemplos de personas superadoras del conflicto: Francisco y Mamá Antula. Francisco hoy cerquita, con problemas nuestros de todos los días; Mamá Antula con problemas de otro tiempo, cerquita a ustedes por santiagueña, por mujer comprometida. La parroquia donde yo soy párroco, tenemos 12 comunidades y la hemos dividido en 3 zonas de 4 comunidades cada una. Una zona se llama Mártires Riojanos, otra zona se llama Cura Brochero, otra zona se llama Mamá Antula. Queremos ser más devotos de María, de la Paz, Figueroa, no me acuerdo el nombre completo. Mamá Antula es más fácil y más simpático. Superadora de conflictos, generadora de riqueza, creativa y nueva. Bueno, así la SEP de Santiago. Los sentí abatidos, los sentí enroscados en los problemas internos, los sentí con poca fuerza. Alguien decía, yo soy animador hace 30 años, no recuerdo quién era, ¿no? Y había como una cierta nostalgia. Tenemos que tener memoria, ¿no? Nostalgia. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y qué hacía Mamá Antula o Francisco diciendo todo tiempo pasado fue mejor? María Antonia Paz y Figueroa, gracias. Francisco puede decir que todo el tiempo pasado fue mejor, no, que viene mejor, y lo vamos a hacer mejor. Bueno, esto me parecía muy importante señalarlo porque leemos el Evangelio de Mateo no para saber si Juan el Bautista dijo o no dijo lo que dijo, sino para mañana salir a pelear la vida y acompañar a ese Jesús hambriento, sediento. O como Pedro, preguntarse, ¿cuántas veces tengo que perdonar en la comunidad? Y el Evangelio de Mateo te lo responde. Para saber si estamos bien o no, reunirnos y descubrir la presencia del Emmanuel. Bien, no quiero hacer prédica, pero dejo un minutito de eco, si ustedes quieren decir. Nos queda media hora y no sé si empezar bueno, por lo menos lo empiezo y llegamos donde llegamos, si no el próximo PowerPoint, que es de resumen, porque la semana que viene no tenemos. Dentro de 15 días poder hablar con ustedes la imagen de Jesús o el Jesús que brota del Evangelio de Mateo. Todo el Evangelio de Mateo nos dice cómo ser discípulos, y eso es lo principal. Pero también hay una presentación de Jesús. ¿Cómo es el Jesús que nos presenta Mateo? Será el cuarto encuentro y el último. Pero ahora, de conflictos de las comunidades de Santiago, de la SEP de Santiago, y de 2 moderadores de conflicto, Francisco y Mamá Antula, ¿ustedes quieren decir palabra? Adelante, Mateo, de trabajar. Gracias a Dios cuando tenemos trabajo. ¡Qué silencio! Ahora. Ajá, padre, Sí. Muy bien lo que nos has dicho, lo que nos has comparado con el Un poquito más, yo no escucho bien, un poquito más fuerte, a ver. Ajá, muy bien lo que nos has transmitido a partir del Evangelio de Mateo, toda la relación que has hecho con la Mamá Antula, toda esa parte de los conflictos y de las cosas que ha sido lo que más nos ha llegado.
Lo importante sería, para mí creo, para todos, vos también vives en un país igual que el nuestro, de vivir un poco más, no digo todo parecido, pero un poquito más organizado como para seguir adelante caminando. Por ejemplo, primero creer lo que uno mismo hace y lo que uno es, lo que Dios le ha regalado. ¿Cómo le damos valor a esa vida si Dios está con nosotros? Uniendo la vida y la fe para seguir caminando. Si no unimos eso, es medio difícil. La fe va por un lado, nuestra vida va por otro. Aunque tengamos que pasar situaciones difíciles, porque la situación económica va agobiando a nuestro pueblo, a los que menos tienen, en la falta de comida, a los niños, en nuestras comunidades. Y la gente ha tomado más como encerrarnos, y sacarlo nos cuesta un poco, porque tenemos que poner un poco más de esfuerzo, le tenemos que poner un poco más de vida, y que la gente tiene poco el tiempo porque se la esclavizado metiéndonos en la casa. El dinero no le alcanza, aquí las cosas se juegan el día a día, la situación económica, y por ahí las voces medio que no son iguales, dialogamos en distintas formas, no nos ponemos de acuerdo entre una diócesis hace una cosa, otro hace otra, pero no nos revela el Jesús ese que vos nos has mostrado hoy. Y eso sería lindo para que nuestras comunidades se renueven desde cada uno de nosotros, poniendo esa fe que vos dices cada día, cada mañana cuando nos levantamos para pelearle a la vida. Porque si no la peleamos a la vida y nos quedamos solo medio aislados y no está la esperanza. Si Dios ha puesto la esperanza en nuestras manos, ¿dónde estamos nosotros? Para enfrentarla, para estar juntos, para hacernos fuertes, para seguir el camino. Y por ahí no nos escucharán, pero bueno, vamos a ver cómo nos podemos mostrar el amor de Dios a los demás. Primero el amor, después, primero cuestionarnos. Lo primero que vos has hecho es cuestionar nuestra propia vida, nuestro propio servicio, nuestro propio discipulado, lo que queremos ser discípulos, seguidores de un Jesús que está en la vida de la gente que sufre, que lo que nos duele, hay gente que pasa por situaciones de salud, que no le alcanza, que hay que hacer algunas cosas para poder ayudarlo, por los medicamentos, porque las cosas es una cosa constante de suba de cosas, del alimento principal, del pan, de cosas que no le llega a lo más pequeño. Y entonces eso es duro a veces, y hay que enfrentarlo, es cierto lo que vos dices. Todos los días hay que tener el dinero, nadie te da o uno te cobra un precio, no hay control de nada, en nada, y no se controla la vida. Y vemos las propagandas de políticos, de los conflictos, que ya están pegadas como estampillas, que son los mismos y que no los podemos cambiar. No sé por qué ellos mismos se eligen, porque no nos han enseñado a vivir una democracia más participativa desde los lugares donde estamos, en las parroquias, a disentir, a charlar, a criticar, a ver cómo crecemos y dónde vamos caminando juntos, todos, aunque seamos distintos. Ese es un camino. Y vos hoy has abierto una gran cosa con esto de la mamantula, diciendo tantas cosas. Y en esa lucha estamos, pero ahí es la lucha todos los días, el poner el esfuerzo, el dejar el tiempo, el brindarle todo a los demás. Eso es lo único que te quería decir. Y muchas gracias por todo lo que nos has dado, Padre. No, gracias a vos, muy lindas tus palabras. Me parece que lo mejor que hizo la comunidad de Mateo fue darle ánimo. Le dio muchas razones para creer, para seguir, pero les devolvió ánimos. Supo tocar la fibra más íntima de estos judíos que se hicieron cristianos. Entonces, a los de tu comunidad, lo importante, ¿cómo le doy ánimo? ¿Cómo le vuelvo a levantar la fibra? Ese entusiasmo que teníamos hace 30 años o hace no sé cuánto, ¿cómo lo vamos a recuperar? ¿No? ¿Qué cuerdas hay que tocar para que vibre este violín, ¿no? Para que suene una linda chacarera? Me parece que es importante sentarse también a dialogar eso, darse cuenta lo que hay que tocar. Y es motivo de diálogo, de encuentro, de charla. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Padre. A veces esto de motivar y motivarnos es lo que muchas veces necesitamos. Que esto de la motivación es lo que también necesitamos las comunidades, ¿no? Nosotros somos una comunidad que está ya vamos por el 10º año casi, y bueno, es una comunidad muy concurrida con la catequesis, todo, gracias a Dios. Bueno,
y tenemos un equipo de trabajo de más o menos 11 catequistas, animadoras, pero bueno, es una lucha constante porque tenemos un terreno que justamente está frente a mi casa, pero bueno, hay muchas necesidades, no tenemos un techo donde hacer las misas, donde dar, y se hacen las casas, las catequesis, cuando hay una misa multitudinaria o la comunión, tenemos que estar viendo si llueve o no llueve, el gobierno que no nos ayuda, hemos pedido a todo tipo de ayuda, hasta para bajar la luz no nos dieron, es como que nos falta un poco tal vez de organización, también entre nosotras no nos ponemos de acuerdo, es una lucha constante que bueno, a veces sí cansa, uno se debilita, y siempre, sí, Jesús es el único que nos fortalece a continuar con este camino, ¿no? Y bueno, y después está la otra contracara, es bueno, que también la situación económica, cuando uno pide ayuda, vamos a hacer un beneficio para hacer algo que nos convenga a todos, y bueno, la situación económica no ayuda, y la gente da, pero sin muchas ganas, pero después uno ve que acá a la vuelta están construyendo un megatemplo de otro culto, que bueno, es la otra contracara que decimos, nosotros hemos golpeado puertas, hemos, no sé, hasta hecho un proyecto a nivel internacional, hemos, no sé, rezado, de hecho de todo, y bueno, seguimos esperando, decimos, bueno, algún día tal vez tengamos un techo, porque ni siquiera eso. Y seguramente es lo que nos pasa a muchas comunidades de Santiago, que no somos escuchados, que luchamos con el viento, la tierra y la lluvia para dar una misa, para dar una celebración, para dar la catequesis. Y bueno, y eso nos debilita a nosotros como animadores también. Y ahí se genera también nuestros propios conflictos, porque que el cura está ocupado, que nosotros, una tira para un lado, la otra tira para el otro, y así. Es complicado todo, pero bueno, 10 años vamos ahí, en la lucha. Bueno, Noelia, muy bien. Ahí dijiste muchos conflictos internos y también en la charla van saliendo conflictos externos. Quien nos habló recién nos habló de los políticos y vos también ahora decís el gobierno no hay conflicto externo, ¿no es cierto? Pero también comparándote este megatemplo evangélico y la humildad, el Evangelio de Mateo va a decir que es la comunidad de los pequeños, la comunidad de Jesús. Y que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Mateo fortalece y consuela a una comunidad pequeña, ¿no? Y con la alegría de ser comunidad. Por supuesto que hay cosas que nos tiran abajo, en pelear, me parece. Ahí está la riqueza. ¿Qué pretendemos? También, ¿no? Porque después esas comunidades que vivieron con tanta alegría la misa bajo un rol, después se pelean cuando tienen la llave de la iglesia, cuando tienen un templo, ¿no? Porque la que tiene la llave de la iglesia después se siente la dueña, ¿no? Y después hay que ponerse a limpiar y nadie quiere limpiar, ¿no? Entonces, cada etapa tiene su conflicto y cada etapa tiene su alegría y su gracia. Entonces, vivir la alegría de este momento con entusiasmo, ¿no? Entristeciéndonos por todo lo que no tenemos, sino alegrándonos y sosteniendo la alegría por las cosas que tenemos, las que son genuinas, son buena noticia. Sí, la verdad que bueno, muchas gracias. Las palabras eso de fortalecernos, en que somos donde estamos, 2 o 3 reunidos, bueno, ahí es el único consuelo de que estamos en el camino correcto, que es el de Jesús, que estamos ahí evangelizando en medio de una comunidad complicada, como todas seguramente, ¿no? En una sociedad complicada, que, bueno, también. Pero bueno, sí, cada etapa tiene sus conflictos y bueno, hay que seguirnos.
Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Escuchar y la palabra de Dios parados o sentados bajo un árbol, si lo hacemos con fe, nos llega mucho. Y la mejor, mi opinión, la mejor catequesis se la practica, viene desde la casa. ¿Qué mejores catequistas que los padres para los niños? Entonces ahí, si uno llama a la iglesia, no, casi no participan, pero si uno va a las casas y hace el encuentro en la casa, participa toda la familia. Si la hace un encuentro en cada casa, entonces la familia participa y se entera de qué se trata la catequesis, porque muchas veces dice, no, voy a perder el tiempo, o voy por compromiso, leen y escuchan la ficha y no les queda nada. Entonces, me parece bien en la casa. No perder la fe para poder transmitir a los demás, a los que necesitan, y bueno, por más que rechacen o pongan trabas o haya conflicto, ser perseverantes, mi opinión, ¿no? Ser perseverantes. Muy bien. En las bienaventuranzas son bendecidos los que perseveran, ¿no? En la tribulación, en la persecución. Las bienaventuranzas son de Mateo y hay que leerlas y son para nosotros. Son para los que seguimos a Jesús, para los pobres de espíritu. Y nos tenemos que encontrar ahí, y ahí tenemos que encontrar fuerza. Cuando yo decía, Mateo ayuda a la comunidad a superar el conflicto, pero no le pone un camino sencillo, le pone un camino arduo. El Papa Francisco, para superar los conflictos, no nos propone un camino sencillo, nos invita a mucho. El camino de Mamá Antula fue un camino arduo, no es que salimos de los conflictos en carroza y tomando champán, ¿no? Siempre salimos de los conflictos en lucha, en esfuerzo, y la alegría la encontramos en esa lucha y en ese esfuerzo también, ¿no es cierto? Siempre en el camino que transitemos vamos a encontrar trabas, obstáculos, vamos a tropezar, y si nos caemos tenemos que levantarnos y que sea con más fuerza. Entonces, así no decaer, porque esos problemas, esos conflictos no nos hagan bajar los brazos si realmente nosotros estamos en este camino y vamos con esa misión de transmitir lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Jesús nos ha dejado, para que nosotros hagamos. Gracias, Valeria. ¿Quién más quiere hacer eco de lo que venimos charlando? Padre, yo otra cosita te quería agregar nada más. Vivimos Dale. en una sociedad que está, se generaliza mucho la corrupción dentro, entre los pobres, entre la gente media, entre los que manejan todo lo que significa los medios, las formas de trabajar, los planes sociales. Cuesta cómo eso unir entre la gente que trabaja o que está haciendo otra cosa, se defiende también, así como hacen arriba en el poder, los de abajo también se defienden, y eso también ha ido perdiendo un poco la confianza entre la gente, entre los más pobres. Entonces, por eso a veces entre nosotros cuando decimos vamos a hablar, y a veces la gente medio tiene miedo de decir eso, no, yo no puedo andar en eso, tengo que andar en otras cosas, y te pone alguna cosa, y los miedos, que tampoco lo podemos superar a veces porque la mayoría dependen de la administración pública, los que dependen del trabajo. Aquí no es Santiago no es una ciudad que tiene mucho trabajo en forma privada, aquí todo depende de una administración y que maneja el poder a su manera, y eso lo paraliza, tiene miedo. Aquí no hay paro, la gente trabaja por lo que
le dicen, no reclama nada porque tiene miedo a ser perseguido o pierde su trabajo. Hay tantas cosas, pero si nos podríamos ir uniendo de a poquito entre todos, desde las comunidades, desde la iglesia, de a poquito, sembrando así, como vos decías, capaz que las esperanzas están en nuestras manos para poder hacerlo, pero a veces es muy grande el monstruo de arriba, eso es lo que más nos asusta a todos, uno la pelea no por nosotros, porque estamos dejando ya nuestra vida aquí, pero para las nuevas generaciones, para nuestros jóvenes, para los que vienen, decir, bueno, mirá, se sacrificaron y dejaron al menos una provincia más creíble para los más jóvenes, para los más chicos. Eso nomás te quería agregar, padre, gracias. No, muy bien, muy claro, y es el camino, ¿cierto? No importa que el monstruo sea grande, importante que estemos convencidos de que la buena noticia es buena noticia, que no es un cuento, que no es un tranquilizador de la conciencia, no es una pastillita para ir a dormir. La buena noticia es buena noticia que transforma, pero desde abajo y de a poquito, ¿no? Hay que volver a creer en la buena noticia. No es del Evangelio de Mateo, es del Evangelio de Marco. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mateo no lo dice eso, lo dice Marcos, pero lo tomo porque vale, ¿no? Crean en la buena noticia. En la buena noticia hay que creer, porque lo que más fácil es creer es que los poderosos son poderosos, que los que mandan, mandan, que tienen privilegio, y que los pobres no tenemos lugar, ¿no? Entonces, en la buena noticia hay que creer. Y gracias, creer, padre. Es entregarse, en no verlo, ¿no? Sí. Miren, nos quedan 10 minutos para las 9 y el PowerPoint estaba para verse, es largo, que hace síntesis de todo. Podemos empezar el próximo, en 15 días, cuando nos volvamos a encontrar, con el PowerPoint en la primera hora y la segunda hora hablar un poquito el Jesús del Evangelio de Mateo. Si lo empezamos ahora, no vamos a llegar ni a la tercera parte del PowerPoint. De todas maneras, Julio les va a pasar todo y todo les queda para que puedan hacer hermosos talleres del Evangelio de Mateo en sus comunidades. Todo lo que Marta nos enseñó, todo lo que damos, todo lo que tenemos es de toda la comunidad, nada es propio. Así que usen todo lo que, si les sirve, si les parece relevante, todo aquello que van recibiendo como PowerPoint, como archivo adjunto, todo listo a usar. Cámbienlo, transfórmenlo, mejórenlo, achíquenlo, háganlo más lindo, más juvenil, con música, pero todo para usar, ¿no? Y el próximo jueves. El jueves será el próximo encuentro. ¿Quién quiere cerrar con algún pensamiento, alguna oración, alguna reflexión de lo que hablamos hoy? Vamos a pedirle a este Dios que hoy nos ha abierto el corazón a todos para poder madurar todo lo que vamos aprendiendo entre nosotros, lo que vamos intercambiando para que podamos hacer vida en nuestra casa, en nuestra persona y también en nuestras comunidades, en medio de nuestros hermanos. Que la Virgencita sea la luz que nos ilumine, nos proteja y nos dé la fuerza para seguir adelante. Y le rezamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, dentro de 15 días cuando nos encontremos, alguna anécdota de Mamá Antula. Hay que hacerla, supongo que ustedes serán muy devotos y muy fieles, hay que hacerla
una santa de todos los días, una santa de todo el pueblo. Así que dentro de 15 días, primer momentito, alguna anécdota, algo que encontraron de Mamá Antula que podamos compartir. ¿Les parece? Muy bien. Nosotros hemos Gracias. celebrado el domingo pasado en la fiesta de Mamá Antula. Claro. En su lugar, en su pueblo, aquí cerca del mío. Bueno. Sí. Bueno, bien. Hasta el Muy bien. próximo encuentro. Bueno, muy bien, amigos. Gracias. Muchas Buenos días. gracias. Nos vemos en 15 días, si Dios quiere. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, que anden bien. Chao.